2 de la tarde con 25 minutos, regresamos a Matices. Hoy les decía que el tema de seguridad pública que ha estado en la picota por la falta de recursos y el bloqueo de, iba a decir algunos diputados, pero es el bloqueo de don Otto Guevara en la Asamblea Legislativa, los recursos del impuesto a las sociedades anónimas. Don Gustavo Mata, ministro de Seguridad, nos acompaña esta tarde. Don Gustavo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy buenas tardes, don Randall, a usted y a los radioescuchas. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Doña Bernardita Marín es la viceministra administrativa de Seguridad Pública. Bienvenida a Matices. ¿Cómo le va, doña Bernardita? Muy bien, don Randall. Muchas gracias y un saludo para todos los radioescuchas. Muchas gracias por venir. Y don Roberto Méndez, que es director de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública. Don Roberto, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muchas gracias, don Randall. Un placer regresar a este espacio y las buenas tardes para todos los radioescuchas. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí tratando de un tema importantísimo. Según todas las encuestas, seguridad es una de las preocupaciones más grandes de los costarricenses, y yo no creo, don Gustavo, que esto tenga que ver con el índice de criminalidad o con la cantidad de homicidios. Es que la seguridad es inherente, digamos, al ser humano. Entonces no importa si está bien o si está mal, siempre va a ser una seguridad, siempre va a ser una preocupación para los costarricenses, don Gustavo. Muy bien dicho, don Randall, así es. Efectivamente, los temas de seguridad siempre van a estar en la mente de los ciudadanos, y partiendo desde esa perspectiva es que hemos estado pues al tanto y analizando lo que ha pasado. Sí me gustaría, don Randall, tomar un tiempito aquí para hablar del por qué estamos hablando de falta de presupuesto. A qué se debe, que no es una cuestión antojadiza de este ministro ni de sus compañeros, sino que obedece pues a una serie de análisis, de diagnósticos que muy responsablemente, desde que me senté en la silla de ministro, pues he tratado de realizar. Y me acuerdo que hace ya más de un año, cuando en enero del 2015 el señor presidente me dio el honor de sentarme en esa silla, pues lo primero que hice fue eso, hacer un diagnóstico de la situación del país. Y lo que me encontré pues fue que Costa Rica está pasando por una etapa importante de transición. Hay que verlo bajo dos ópticas: lo que es el crimen organizado como tal y la delincuencia común que se está desarrollando y se ha desarrollado históricamente en nuestro país. Y lo separo porque hay que separarlos, Randall. Delincuencia común, al hablar de asaltos, robo de vehículos, violaciones, estafas, todo este tipo de temática delincuencial, y el crimen organizado. Yo también mencioné en su momento, cuando hablé de crimen organizado, que era un reto importantísimo que este país tenía por delante, por cuanto nunca en la historia se había manejado o tenido tal grado de penetración del crimen organizado, principalmente proveniente de las agrupaciones que se dedican al tráfico, transporte de droga. De ahí se desprende el resto de toda la temática delincuencial que se ha estado generando. Hablé en su momento también hace un año del porqué de la cantidad de homicidios que se estaban desarrollando, que de 571 homicidios que se generó el año pasado y el antepasado también, teníamos como común denominador que todos, o gran parte de ellos, el 70%, obedecía principalmente a la lucha entre estas agrupaciones criminales que trataban de asentarse en Costa Rica. Bueno, con base a ese diagnóstico, tanto desde la perspectiva de crimen organizado y de la temática de delincuencia común, es que empezamos a direccionar, a hablar de una serie de posibilidades de apoyo para el Ministerio de Seguridad Pública, porque también vimos de que había que cambiar la línea presupuestaria y había que cambiar también la visión de seguridad de este país. Debido a ello fue cuando empiezo también a hablar y decirle a los señores diputados principalmente que había que tratar de diligenciar con prontitud una serie de proyectos que estaban ahí en la fila, en la lista de la Asamblea Legislativa. Me acuerdo que en su momento hablamos de la ley de crimen organizado, hablamos también de la ley de extinción de dominio, hablamos también de la jurisdicción especial para la aplicación para el narcotráfico. Para el narcotráfico de crimen organizado, que existiera una instancia
que fuera directamente a revisar, a analizar esos delitos. Y también hablamos de que era importante, porque ya teníamos noticia de que el presupuesto de sociedades anónimas ya para el 2016 nos iba a tener como parte del desarrollo presupuestario del Ministerio de Seguridad Pública. Yo hacía mención de que si queríamos realmente afrontar con seriedad este fenómeno, o estos dos fenómenos bastante robustos, criminales, pues había que hacerlo con un buen escudo, y un buen escudo presupuestario, porque esto significaba de que de alguna manera teníamos que empezar a variar también a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública cómo se venía ejercitando, cómo se venía desarrollando ese presupuesto. Estábamos acostumbrados a comprar carros, a comprar motos, bicicletas, uniformes, gorras, y yo ya hablaba de que había que cambiar esa visión. Hablaba de que teníamos que pensar en grande para poder trabajar en grande con estas agrupaciones criminales, principalmente todo lo que se desprende del crimen organizado. Hablaba de que a Costa Rica había que blindarlo, había que contar con mayor tecnología, habría que contar también con mayor y mejor equipamiento, pero de alta línea. Yo hablaba en su momento, hablaba de helicópteros, hablaba de aviones, hablaba de buques, hablaba de embarcaciones medianas, pequeñas, para poner al servicio de los diferentes cuerpos policiales, y también hablaba de que al nuevo cuerpo policial, que era la Policía de Fronteras, pues también había que hacerle todo un engranaje operacional con el resto de las policías e equipamiento para que realmente dieran esta cobertura en las fronteras. Por otro lado, hablaba también de que ya propiamente a lo interno del país, para luchar contra el fenómeno de delincuencia común y en ciertas áreas la penetración del crimen organizado, había que estructurar diferente la visión operacional. Entonces hablamos, y es cuando empezamos a hablar ya de cuerpos especializados, que había que introducirlo a estas barriadas donde se estaba generando pues toda esta problemática delincuencial, y atacarlo de forma contundente, con fuerza, y poder sacar a estos grupos de los barrios. Y lo hemos venido realizando, hemos hecho pues una cantidad enorme de operativos, hemos sacado una cantidad enorme de droga, hemos sacado y desarticulado agrupaciones criminales que ya están detenidas, pero esto se desarrolla pues a lo interno, y se desarrolla también paralelo a todo este apoyo que le venía pidiendo yo a los señores diputados, tanto en el área legal como en el área de presupuesto. Por otro lado, también hablaba de que la otra visión iba hacia lo externo, o hacia los vecinos, todo el apoyo que había que tener. Hablaba de que tendríamos que blindar más este país, tendríamos que cambiar la visión en el sentido de que debíamos unirnos como región para poder luchar contra este flagelo criminal. Y es así cuando empezamos a hablar ya con Panamá, empezamos a hablar con Colombia, y empezamos a realizar una serie de movimientos operativos estratégicos y de flujo de información de inteligencia, pues que logra dar con todo este desarrollo de decomisos de cocaína, pues que ustedes ven a diario que se desarrollan a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública, y también con las investigaciones que realiza PCE. También hablaba de que a este triángulo sur, como lo hemos llamado, había que sumar otros países, y tendríamos que meter acá pues al resto de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, y en eso nos encontramos. Hemos hecho pues un ejercicio interesante de acercamiento, y esperamos que ya prontamente respondan también a esta modalidad operativa y a esta modalidad de visión que Costa Rica ha emprendido, Randall, porque Costa Rica ha sido el que ha llevado los puntos sobre las IES, y la verdad es que hemos tenido muchos éxitos. Ahora, ya en próximos días también vamos a realizar un viaje a Jamaica, donde debido a la gran cantidad de droga que está ingresando desde Jamaica, específicamente marihuana, una marihuana de alta calidad que está ingresando a nuestro territorio, pues también de eso se está desprendiendo una cantidad de incidencia criminal, homicidios, robos, asaltos, y hemos visualizado que de alguna manera necesitamos tener un acercamiento con esta isla para aprovechar más los momentos de inteligencia y aprovechar más por los recursos que se tienen, y sumarlo
sumarlo al convenio de San José, que sería una de las posibilidades que estamos visualizando a nivel legal para sumar a Jamaica en este Triángulo Sur, o en este componente, o en este gran componente que queremos de la región centroamericana. Bueno, en ese sentido, Randall, el diagnóstico, la propuesta que se hace, el acompañamiento presupuestario, pues creo que muy responsablemente lo hemos hecho desde el Ministerio de Seguridad Pública. Desde luego, pues no ha sido lo mismo, o no he esperado, o no ha tenido el mismo resultado del frente, que es la Asamblea Legislativa, por cuanto aún siguen los proyectos de ley, ahí están, siguen siendo proyectos de ley. El presupuesto que en algún momento hablamos de que era estratégico para el desarrollo del Ministerio de Seguridad Pública, ahí está pegado, no ha salido, y se siguen generando pues esa gran cantidad de homicidios, esa gran cantidad de trasiego de droga, esa gran cantidad de robos, de secuestros, que eso es, repito, es de región, pero si no lo atacamos nosotros como tiene que ser, de forma responsable y coordinada a lo interno de este país, pues no vamos a tener el éxito esperado. Don Gustavo, igual déjeme antes poner algunos puntos sobre las CIES. Usted fue nombrado en enero de 2015, ¿verdad? Esto es un mes después de que la Sala Constitucional emitiera una sentencia muy sui generis, porque, vamos a ver, entendemos los criterios que tuvo la Sala Constitucional para declarar inconstitucional el impuesto a las sociedades anónimas. Lo que es sui generis es que diga, bueno, se declara inconstitucional y se sigue cobrando. Eso le generó un enredo jurídico a esto. Yo recuerdo haberlo entrevistado a usted en mayo del 2015, 4 meses después de que la sala tomara esta decisión. Y recuerdo que en esta mesa de matices le pregunté, ¿les preocupa el tema del impuesto a las sociedades anónimas? Y usted me dijo, sí, estamos preocupadísimos. ¿Y en qué están trabajando? Y usted me dijo que la viceministra Bernardita Marín estaba trabajando fuertemente en eso. Mi impresión en ese momento, que se mantiene hasta el día de hoy, don Gustavo, es que pese a los esfuerzos de doña Bernardita y los suyos, que yo le reconozco que de un primer momento usted alertó sobre esta situación, el Poder Ejecutivo, particularmente la gente que maneja la plata, no le dio la importancia que tenía para seguridad pública el impuesto a sociedades anónimas. Y después tienen que correr hacia final de año para ver cómo hacen, porque ya se les viene encima el 2016, en el que ya no van a tener la plata. Bueno, Randall, esos son... Sé que lo estoy poniendo en una situación comprometida, don Gustavo, pero parece así. Vean, los tiempos, la estrategia política está en otra mesa, más no la mía. A mí me contrataron como ministro de Seguridad y responsablemente pues he estado hablando desde el momento que se me dio esa potestad, ese cargo. Y yo no sé si esto ha visualizado, yo como que he tratado de quedarme en mi patio, ¿sí? Y muy responsablemente hablar y gestionar mi accionar desde mi patio. Ya la estrategia política, los tiempos, pues eso yo respeto a los que están encargados de hacer esa gestión, pero usted más que nadie, usted lo ha dicho, yo he hablado no solo en sus medios, sino en medios televisivos y en todo lado, no me he quedado callado, ¿sí? Porque creo que como persona responsable y conocedora del tema, pues yo tenía que hablar y tengo que hablar, y lo he estado realizando, ¿no? Pero hubo desinterés, ¿le parece a usted? No suyo, de otra parte del gabinete, particularmente del ministro de Hacienda y el ministro de la Presidencia, hubo desinterés en que este tema se impulsara con suficiente fuerza hasta que se dieron cuenta del problema en el que estaban metidos. Ronald, yo pienso que no, porque venimos hablando de impuestos desde hace ya bastante tiempo, y impuestos en general. Sí, dígame usted, ¿es desinterés de parte de este gobierno o de los anteriores? No, al contrario, yo creo que acá lo que se demuestra, y repito, ya a esta altura del juego uno no está aquí para hablar floreado o para hablar bonito, hay que hablar responsablemente. Sí, pero es que don Gustavo, otros son los que tienen la bola en su terreno y no son los que han querido jugar con ella, y ese es el gran problema, que estamos en un país donde todos tenemos que velar por la seguridad y por la integridad del mismo. Y cuando uno no quiere jugar al mismo tiempo, pues ese es el gran problema. Claro, pero vamos a ver, según la percepción que tengo de esto,
hubo desinterés de alguna parte del Poder Ejecutivo, en el que no lo incluyó usted, porque le reconozco que desde el primer día que yo lo invité, siendo ministro de Seguridad, usted alertó sobre esto. Después hubo desinterés de los diputados. Hay desinterés de los diputados. Bueno, había desinterés de los diputados, ahora están corriendo con esto. Pero además se pega con algunas coyunturas complicadas. Una es la política del Ministerio de Justicia sobre la liberación de reos. Y se le viene una coyuntura mucho más complicada, que es la idea que ha mencionado ya el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, en el sentido de eliminar las penas por narcomenudeo. Entonces, bueno, está en una situación realmente muy complicada. Si quiere, ahorita hablamos de eso, porque un día eso estaba aquí don Álvaro Ramos, y bueno, creo que fue más claro que el agua. Doña Bernardita, cuando hablamos del impuesto a sociedades anónimas, ¿cuánto es lo que deja de percibir el Ministerio de Seguridad Pública y qué es lo que impide? Porque nos están preguntando en Twitter, bueno, ¿ahora qué es? ¿Que toda la seguridad del país depende del impuesto a sociedades? ¿Con qué se conseguía con ese impuesto, doña Bernardita? No es que la seguridad del país dependa del impuesto a las sociedades. El Ministerio de Seguridad Pública va a continuar brindando su servicio con este impuesto o sin este impuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que el tema de seguridad es intensivo en capital. Si no tenemos cómo contratar personas, si no tenemos cómo comprar equipamiento de todo tipo, de comunicación, de transporte, hasta el mismo avituallamiento de los policías, ¿qué tipo de servicio podríamos ir brindando? Entonces siempre vamos a continuar brindando el servicio, pero no vamos a tener ni el equipamiento ni los insumos necesarios para afrontar una problemática que viene en crecimiento con recursos cada vez inferiores. Vea que en el 2016 el presupuesto se nos redujo un 6% en relación al 2015. En el 2017 estamos, por lo menos en el anteproyecto que en este momento se encuentra en la Asamblea Legislativa, con un monto igual al del 2016. O sea, van 2 años de que no crecemos. Que si bien sabemos que el esfuerzo que hace el Ministerio de Hacienda es muchísimo para dotar al Ministerio de Seguridad Pública de estos recursos y que nosotros no vamos a tirar la toalla, pues sí nos pone en una problemática a la hora de pensar en invertir. El presupuesto, si uno lo divide en dos, en remuneraciones y en gasto operativo, las remuneraciones han venido creciendo, y creciendo no por un crecimiento en plazas policiales o incluso administrativas, sino porque ya tiene un crecimiento vegetativo la planilla. Pero el resto de recursos que queda para gasto operativo se ha venido restringiendo, hasta un momento en que pasa a ser inferior incluso que el de los años 2-3 años atrás. ¿Qué implica eso? Que la inversión disminuya. Entonces tenemos estado de infraestructura, que no necesito a ustedes decirles cuál es ese estado, porque para todos es sobradamente evidente. Y una situación de equipamiento donde, bueno, gracias a Dios en años anteriores pudimos comprar vehículos y equipar a la policía, pero esos vehículos no son para siempre, ¿verdad? No es, más bien son activos que se deprecian rápidamente por la naturaleza de las funciones, y que, bueno, si tuviéramos los vehículos y no tenemos recursos para el mantenimiento, para las reparaciones o para la compra de gasolina, es como, ¿verdad?, estar como a la mitad. Entonces, si uno ve todo el escenario completo, eso es falta de recursos. Claro, si uno ve el escenario completo, pareciera un chiste, realmente. O sea, pareciera un chiste que estemos cortándole ingresos al Ministerio de Seguridad Pública, pareciera un chiste que estemos liberando reos. Los invito... hoy en la tarde, Noticias Repretel va a hacer también una revelación interesante sobre algunas personas que salen de la cárcel producto de la política del Ministerio de Justicia, y una orden de un juez de la República que interpretó que él no solo podía juzgar sobre el caso que estaba, sino sobre el resto del sistema penitenciario. Pareciera un chiste estar pensando a esta hora en quitarle penas al narcomenudeo. Sobre todo cuando se está duplicando la producción de droga en Sudamérica y está viniendo la droga de altísima calidad de Jamaica. Parece un chiste, realmente, parece un chiste malísimo, pero bueno, esa es la realidad costarricense el día de hoy. El 90 o 95% de lo que se recaudaba del impuesto a sociedades anónimas va para seguridad. El 95. El 95, con la ley anterior, ¿sí? En el proyecto que está ahora es un 90%, aunque sé que hay otras mociones para reducir el porcentaje, claro, incluso hasta un 85%. Esa pregunta se me olvidó contestarla. Más o menos estarían estimando unos 40,000 millones en total
Bueno, si es el 90 o el 95%, ahí tendremos... Ok, 40.000 millones en total del impuesto a sociedades anónimas nuevo, si se aprueba, irían a seguridad pública. Aproximadamente. En este momento, don Roberto Méndez, que es director de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, una de las... de los objetivos y de las misiones más claras del Ministerio de Seguridad es fiscalizar la seguridad privada, que es una enorme cantidad de oficiales que hay en Costa Rica. ¿En qué les está limitando a ustedes particularmente la escasez de recursos en cuanto a la inhabilitación del impuesto, don Roberto? Ciertamente, Randall, con 636 empresas debidamente inscritas que debemos controlar y fiscalizar, y con 27.772 agentes de seguridad privada, que obviamente su ejercicio depende de la dirección a mi cargo, tener básicamente 2 personas y 2 vehículos para poder ejercer esa fiscalización es a todas luces improcedente. Realmente, ¿en qué nos afecta también el tema? Bueno, al igual que el ministerio, la imposibilidad de contratar personas, la imposibilidad de contar con vehículos, contar con insumos, instalaciones adecuadas. Eso es una afectación para todo el ministerio realmente. Sí, yo realmente intento, créanme, explicarme la realidad política, pero es que es muy complicada cuando los policías no tienen ni para comer en las delegaciones. Don Gustavo nos había explicado la vez pasada que habían limitado el tema de los uniformes. Entonces, bueno, ¿cuántos policías hay hoy? Vean, hace unos días hablé del tema. Existe un estudio de la ONU donde establece de que por cada 100.000 habitantes se requieren de 300 policías. Aquí en Costa Rica, haciendo uno u otro número, podemos andar por unos 270, 265 policías para esos 100.000 habitantes. Pero el problema es, Randall, es que no están la totalidad trabajando al mismo tiempo. Sí, por eso es más o menos lo que quería hacer. Entonces, ¿dónde voy yo? De que son 6.000 policías los que tenemos en el Ministerio de Seguridad Pública, 7.000 policías, o unos u otros ahí, unos trabajando, otros en vacaciones. Al ponerlos ya en la dinámica de los roles, trabajando las 8 horas que establece, porque ahora hasta eso tenemos que estar pues sopesando toda una serie de denuncias de que los policías pues ya necesitamos tenerlos en otro concepto laboral, que el estrés, que esto y que lo otro, lo cual yo respaldo y respeto, pero yo sí creo que antes uno como policía daba un poco más. Lo que pasa es que ahora como que ha variado un poquito más ese tema y pues nos limitamos únicamente al tiempo que se indica y eso pues desfavorece el servicio porque en la realidad lo que hay trabajando en el país en un momento determinado pueden ser 1.500 policías en diferentes partes del país y tras de eso le sumamos, Randall, si hay un partido entre Alajuela y Heredia, pues hay que meterle 150 policías para ese evento. ¿Por qué? Bueno, ahorita ahora hablamos de todo ese montón de cuestiones que históricamente se ha generado en este país. Y ahora con el asunto de los migrantes, Randall, 300 en el sur y 300 en el norte, también en diferentes roles, gente que se saca de esas jurisdicciones para que vayan a sopesar pues todo este problema. Entonces, todo esto viene a agravar la temática de seguridad. Entonces es cuando yo realmente me siento con las manos atadas, porque cuando llego a una comunidad, a cualquier parte del país, Randall, este es el comentario, y no voy a tapar nada, porque de aquí yo me voy para la casa. Me dice, ministro, la fuerza pública está haciendo su trabajo. Estamos orgullosos de la labor que están desarrollando, pero necesitamos más policías, ministro. Yo lo veo, Randall. Las patrullas están paradas. Las motocicletas están paradas, las bicicletas están paradas. Entonces hemos tenido que cambiar el accionar. Yo le llamo, estamos siendo semejantes a como hace el Cuerpo de Bomberos su operación. El Cuerpo de Bomberos permanecen 2 oficiales, 2 bomberos en la base, y cuando hay un incendio, vos has escuchado que prenden la sirena, sí, y los voluntarios se tiran donde va pasando el camión y se montan. Sí. Ok, debido a la escasez de policía, yo estoy bajando a todos los policías de las patrullas y les estoy diciendo, vámonos para los parques, vámonos para las escuelas,
vámonos para tal, donde la incidencia marca alta actividad, y caminemos. Y si pasa una denuncia de una violencia doméstica o un asalto bancario, pues vaya la patrulla que tiene que estar en tal sector, recoja, haga un recorrido por el centro y levante y nos vamos. Randall, hasta ese extremo hemos llegado en la operación del Ministerio de Seguridad Pública. Cuando un país como el nuestro, con 4.700.000 habitantes aproximadamente, nos comparamos con nuestro vecino, que es Panamá, con 4 millones de habitantes, ellos tienen 17.000 policías, Randall. 17.000 policías. Y gasolina para las patrullas. Y gasolina, y uniformes, y comida para ellos. Es un chiste que tenga que pasar una patrulla a recoger gente. Doña Bernardita. ¿Sí? Hay un tema que quería agregar a lo que decía el señor ministro, y es que además de esos roles y esos turnos que tenemos en la policía, viene un tema. Mes a mes se nos van entre 30 y 40 policías, porque se pensionan, porque renuncian o porque debemos prescindir de los servicios. Esos policías se van este mes y no los contratamos el siguiente mes. Contratar un policía no es sencillo, tiene que pasar por un proceso de reclutamiento y posteriormente hacer el básico policial. Entonces se nos van acumulando esas personas que no podemos, digamos, esas plazas que quedan vacantes y que no las podemos llenar de la noche a la mañana. Don Gustavo, ahora le he pintado un panorama, yo sé que un poco complicado, sobre las políticas del Ministerio de Justicia. Algunos jueces que han interpretado, es un tema que a mí me tiene muy pendiente, que han interpretado que por un caso específico sobre el que ellos tienen jurisdicción les permite ampliar, digamos, al todo el sistema penitenciario, dar resoluciones. Y también la idea que ha señalado el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, don José Manuel Arroyo, sobre eliminar las penas por narcomenudeo. ¿Qué le parece esto último a usted? Preocupante. Sí, ya le vi la cara donde hizo no. Voy a explicar algo que yo creo que no se ha explicado bien. Al hablar de narcomenudeo, no es que un sujeto en un barrio te vende 2 piedras. Ese sujeto, que se llama narcomenudeo, digamos el fenómeno como tal, ese sujeto te vende 5, 10, 15 piedras cada hora. Al final del día, ese búnker recoge 1 millón de colones. Si eso es una empresa pequeña o un pequeño fenómeno criminal, súmele usted algo que se genera alrededor de esos búnkeres. La gente que llega a comprar 2 piedras a ese sujeto que vende 10, 15 piedras, 20 piedras cada hora, es gente que para comprar esas piedras roba. Llega, te roba el celular, te roba las cadenas, el reloj, la billetera. Y si en ese robo o hurto usted defiende que no le roben la billetera, el sujeto te saca un cuchillo y te mete una puñalada. O si anda en una pistola, llega y te mete un balazo. Entonces estamos o ante lesiones gravísimas o ante un homicidio. Todo producto de esas 2 piedritas que fue a comprar. Como se quiere pintar, lo cual creo que están falseando la información. Eso es un fenómeno serio. Eso es un fenómeno que hay que abordarlo bajo una dimensión, una perspectiva muy distinta a como se viene hablando en los medios de prensa. Este país está cayendo en una serie de dinámicas políticas, judiciales, que lo que van a hacer es traer más problemas de lo que hay. Está bien, hay que revisarlo, pero revisarlo diferente. Si lo que se quiere es entrarle fuertemente a lo que es la prevención, a lo que es la desintoxicación, bueno, entonces construyamos grandes centros de desintoxicación. Hagámoslo. Pero no empezar a tirar a esta gente a la calle para que siga vendiendo estas dosis cada 2 o 3 horas, esas cantidades de droga que no son 2 piedras, repito. Es que eso es falseado. Este sujeto te vende una cantidad enorme de piedras y eso, producto de eso, hay homicidios, hay asaltos en todo ese entorno. Entonces yo creo que aquí la dimensión es distinta. El fenómeno hay que entenderlo como tal y que no se le engañe al costarricense nuevamente como se pretende hacer. Ahora bien, entonces, ¿por qué surgen estas propuestas? Porque no es que alguien se graduó ayer de la universidad y entonces le ocurrió mañana llegar a proponerlo. Desconoce en la calle. Una cosa es estar sentado en una oficina y otra cosa es estar en la calle.
Claro. Y otra, Pero ¿para qué no van y le dice al vecino que tiene a ese vendedor de droga a la par, que vende día y noche un búnker o una casa en cualquier centro o en cualquier barrio, y él las ventas día y noche y hay balaceras? Hable con ese vecino para que vea lo que le dice. Pero en el caso de don José Manuel, don Gustavo, y hablo de don José Manuel porque es el que salió en La Nación con una enorme entrevista sobre este tema, don José Manuel inclusive fue presidente de la Sala Tercera de la Corte, y la Sala Tercera de la Corte es es la última instancia de todos los casos penales de este país, es decir, que muchas sentencias, o casi todas las de narcotráfico, han pasado por sus manos. Vea, yo no estoy hablando de José No, yo sí, Manuel, porque fue el que lo propuso. Estoy hablando de ningún magistrado. Pero que hay un desconocimiento de la calle, sí lo hay. Una cosa es ver los papeles y otra cosa es estar en las calles las 24 horas. Eso le pasa escuchar el llanto de la gente, ver cuando le matan a su papá, cuando le matan a su hermana, producto de esas ventas de droga que están a la par. Bueno, eso le pasa, usted no quiere hablar de don José Manuel Arroyo directamente, eso le pasa a quienes proponen estas ideas. Pues yo creo que sí, lo que pasa es que hay que desde un escritorio es muy fácil. Bueno, y claro, se lo he dicho siempre. Desde el escritorio de la ministra de Justicia, el tema de las liberaciones. Bueno, ya eso es una cuestión que también lo he dicho. Bueno, yo estuve en desacuerdo y no tuve que ir a la asamblea a hablar con los 57 diputados, que duré casi 5 horas explicando mi temática. Sí. Y hasta el momento no la comparto, pero yo respeto. Mi función como ministro es la prevención y meterlos a la cárcel. Y allá los tribunales que hagan lo que tienen que hacer con ellos. ¿Y qué le dice su jefe de esto? Mi jefe, el señor presidente. ¿Sí? Bueno, pues él no me llamó la atención a mí. No, yo supongo que no, pero usted le ha planteado, bueno, señor presidente, o tal vez porque no es su jefe, pero digamos, tal vez es el orquestador del ministro de la presidencia. Bueno, aquí hay una contradicción enorme entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que está haciendo la ministra de Justicia. ¿Usted se lo ha planteado? Bueno, el señor presidente nunca me ha llamado la atención. El señor presidente no me ha dicho que cambie yo mi visión. Por lo tanto, yo mantengo mi posición. Que he bajado, digamos, el estar hablando del tema, pues yo respeto. Pero también tengo que tener responsabilidad de lo que digo y lo que hago. Y repito, mi trabajo es la prevención, y si estos sujetos andan de mal portados, pues meterlos a las cárceles y que allá los tribunales los juzguen. Don Roberto me pidió la palabra. Sí, don Randall, en adición a lo que dice el señor ministro, no podemos desvincular la persona que está distribuyendo 1 o 2 piedras de crack cada media hora o más, y que al día hace una gran cantidad de dinero, de la estructura del crimen organizado. Porque el crimen organizado, viéndolo como una empresa, ilegal por supuesto, importa droga, la almacena, estructura una red de distribución, luego maneja finanzas, empieza con procesos de legitimación de capitales y tal, y entonces ese tipo que está en los barrios, el que nos está hablando don Gustavo, que es el que está distribuyendo en pequeñas dosis, ese tipo pertenece a una organización, y la organización es como tiene muchas cabezas, en donde el pensar que esas personas, el narcomenudeo, los que se dedican al narcomenudeo, simplemente vamos a despenalizar eso, como se despenalizó el consumo, que fue cuando se empezó con esta corriente minimalista que es de origen europeo y que ha venido básicamente calando en muchas personas acá, de despenalización. Es lo mismo que pasó en Ámsterdam y en otras ciudades europeas cuando se despenalizó el consumo, luego se despenalizaron narcomenudeo, luego empezaron a despenalizar otras conductas, y eso se convirtió en un antro de vicio y corrupción que generó una gran problemática a nivel europeo, ¿verdad? Entonces, quieren lo mismo para Costa Rica, pero el tema es, como dice don Gustavo, y no se conoce la calle. Realmente la problemática en la calle de la policía es seria, y obviamente de la ciudadanía, que está quejando sus problemas día con día, que está viendo cómo se incrementa la delincuencia, cómo se incrementan los homicidios, porque tienen una relación directa con el narcomenudeo, de manera que es descabellada la idea. Gracias. Y cuando uno va a las comunidades, una de las cosas que más común le hablan, que la gente está muy preocupada, es justo por la venta de drogas. Entonces, porque eso genera la compra de drogas por parte de jóvenes, sobre todo, que no tienen quizás otras oportunidades y que ven muy cómodo involucrarse ahí, como venta y como compra también de droga. Entonces, al final, darle más facilidad a que estos vendedores estén en las comunidades, bueno, yo no sé qué va a pasar con las comunidades, o sea, son los vecinos los que, como decía don Gustavo, tienen ahí el búnker que trabaja de día y de noche y que pasa recibiendo gente, haciendo llegar gente
que no es quizás los vecinos mejores del barrio, y que por supuesto que todo el mundo se preocupa porque sus hijos, sus nietos, sus hermanos están ahí en ese ambiente y van siendo absorbidos, se quiera o no, por esto. ¿Qué pasa con el 1176, que era el trapito, el trapito dominical del Ministerio de Seguridad Pública? Porque era muy fácil para nosotros en general llamar al 1176 y decir, hey, en la esquina están vendiendo droga como locos. Y realmente uno veía una reacción bastante rápida. ¿Eso se ha visto limitado, don Gustavo? No, sigue trabajando. Randall, vea, la mayor cantidad de información que surge en este país es producto de la venta de droga a nivel interno. Y es falso pensar de que tenemos un mercado pequeño, es falso pensar de que eso no le va a tocar a uno como familia o como a alguno de nuestros familiares estar en ese problema. Yo conozco familiares que tienen a sus hijos metidos en drogas, pasan por situaciones, Randall, que no se las deseo yo a nadie, y pensar en que se pretende de alguna manera despenalizar estas conductas criminales, estos sujetos que están envenenando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, yo creo que eso no puede ser posible. A estas alturas del partido, lo que debemos de estar pensando es en proteger a la ciudadanía, en ayudarle, en blindarla, como lo he manifestado yo en otras oportunidades, y darle la posibilidad de vivir en paz, de esa convivencia que exige el pueblo costarricense. Tiene razón la viceministra cuando nosotros vamos, porque he recorrido el país, Randall, y todo lado donde llegamos nos dicen lo mismo. Señor ministro, quítenos en esa venta de droga que tienen en la par. ¿Por qué, señora? Me dice, porque ahí está mi hijo metido, mi hija está metida en esto, y ahora se está robando las cosas de nuestra casa, lo que nos ha costado se lo están robando para ir a venderlas, para comprar droga, Randall. Vea la tristeza con la que estas madres o estos padres nos hablan. Y la verdad es que como yo no voy a hacer eco de eso, sería irresponsable de mi parte ponerme yo a jugar un juego que lo conozco, toda mi vida he trabajado en las calles, toda mi vida. Y ahora que no se me venga a decir de que esto no es un problema, de que por lo tanto hay que despenalizarlo. Lo siento mucho, Randall. Don Gustavo, ahora bien, de aquí le voy a acusar algo que no tiene que ver con presupuesto, pero es que hoy sale publicado en un diario de circulación nacional sobre esta droga, creo que se llama K2, que es una droga sintética y que supongo que se vende en narcomenudeo. No me explico, no creo que se venda en grandes cantidades a los distribuidores. Digamos, estas ideas de librar las penas por narcomenudeo ayudarían a que este mercado se haga más grande. Randall, vea, lo reto a usted a que llame a un representante de la embajada americana, al embajador, llámelo, o a cualquier persona que conozca el tema. En los Estados Unidos están sufriendo enormemente por la gran cantidad de personas que mueren a diario producto del consumo de drogas. Y si nosotros dimensionamos lo que está sucediendo en esos países y lo traemos acá, donde vemos de que somos un espejo, o sea, lo que pasa allá, aquí va a repercutir en algún momento, y ya lo estamos viendo. Esta K2 es una droga sintética, sí. Es una marihuana sintética, y es tan venenosa, Randall, que tiene una cantidad enorme de muertos ya a nivel internacional. Y lo manifestaba yo hace como mes y medio, 2 meses, cuando encontramos el primer hallazgo de esta droga en las calles, que le decía yo a Costa Rica que realmente era preocupante que esta droga entrara a nuestro país por varios puntos. Primero, una droga muy barata, una droga que al ser barata, sus potenciales clientes van a ser los niños de escuela, los jóvenes de colegio y el resto de los jóvenes. Randall, ¿por qué? Porque a ellos les regalan la droga, Randall. Estos sujetos, estos malvivientes, estos sujetos que se dedican al narcotráfico, al menudeo, así es como invitan a los jóvenes. Se van a las escuelas, a los colegios, a los parques y les regalan las muestras 2 o 3 veces, Randall. Y después de tenerlos ya en su atmósfera, en su círculo, empiezan a vendérselos. Es ahí ya cuando empieza el problema. Esta K2 es lo que causa es este calor inmediato que provoca que la gente se quite la ropa, que vimos 2 casos, hemos visto 2 casos creo, recientemente, pero esto es, digamos, para subir la temperatura como la sube es una real cochinada lo que estamos metiéndole al cuerpo. Claro, eso es digamos, es un cuando lo mezclan con licor o con otra droga, cocaína,
pues provoca esta serie de altibajos, ¿no? Sí. A veces siente que se están quemando, por eso es que se quitan la ropa, porque siente que se están quemando, están en llamas, entonces se quitan la ropa, empiezan a correr en esos altos y bajos, pues que creen que andan en la luna, creen que andan en otro mundo, y ven monstruos y ven agresiones que no existen, ellos mismos se golpean, y ya lo hemos visto acá en 2 o 3 oportunidades, Sí. de gente joven. ¿Por dónde está entrando eso? Bueno, esa es una pregunta que hoy estaba hablando con un compañero de inteligencia que le manifestaba que aquí surgen dos consultas y 2 preocupantes. Una, que si ya estamos produciéndola acá, que si existe alguien que tenga un laboratorio por acá, que ya haya empezado a sacar esta fórmula de las redes o venga ya un sujeto dedicado a eso, o otra es que la estemos importando. Yo me inclinaría a pensar, Randall, de que ya tenemos gente que está acá en la zona que puede estar, digamos, en cierta producción. Lo que no le hemos llegado es a un laboratorio como tal, porque la droga es muy barata, Randall. Localizamos, creo que eran 20 paquetes con varias onzas. Cada onza andaba como por 5,000 colones. Si usted llega y el paquetico lo corta, de ahí va a sacar un montón de dosis. Por eso hablamos de una droga muy barata y que el público potencial de consumidor son los jóvenes. ¿Es el nuevo crack? Es el nuevo crack. No, es peor que crack. Sí. Es peor que crack. Pero en las características, digamos, de fácil producción, de un precio muy barato y de un daño muy alto, es parecido al crack. Sí, más, yo diría que es peor. Va a entrar directamente en la psiquis de nuestros jóvenes y van dedicados a matarlos, Randall. Es que ese es el problema. Don Roberto, en medio de esta situación tan acongojante, ¿verdad? Donde en medio de menos recursos vemos nuevas drogas, vemos olas de asaltos en comercios en la zona norte, vemos el aumento del crimen organizado como tal. ¿De dónde se agarran recursos? ¿Qué han hecho? Porque nosotros hemos cubierto desde Noticia Monumental últimamente, además que el Seguridad Pública entrenará equipos, que entrenará tal cosa, ¿cómo están haciendo para obtenerlo? Entonces, si no hay plata, Roberto. Bueno, básicamente la ayuda internacional que ha gestionado el ministerio ha dado sus frutos también, ¿verdad? Aquí tenemos una lista básicamente de equipos que están por llegar. 3 radares, 2 aviones que son uno de pasajeros, otro de búsqueda y rescate, utilitarios. Vienen 3 helicópteros UH-1H Super Huey, 3 helicópteros Black Hawk para apoyo y capacitación. También se está equipando un Kinect para los efectos de hacer búsquedas, sobre todo en el Pacífico. Y también se está coordinando la visita de 3 helicópteros UH-60 Black Hawk para ayuda humanitaria y distribución de alimentos y medicinas a los indígenas de las zonas de Alto Telire, Bajo Telire, Alto Cuen, ¿verdad? Talamanca. Y la llegada de 2 aviones chinos ahora para el mes de octubre que van a ser entregados aquí, y también las 2 embarcaciones de 110 pies en el cual ya están capacitándose varios oficiales del Ministerio de Seguridad Pública que los van a traer, que son embarcaciones de alto calado para proteger nuestros recursos marinos, ¿verdad? En la protección también de los alrededores de la isla del Coco. Yo creo que el ministerio ha venido haciendo muy bien esa labor, pero como dijimos, en el tema de los recursos hay otros actores, pero los otros actores no están haciendo su parte. El ministerio ha cumplido con un diagnóstico, ha cumplido con una estructura que medularmente se circunscribió a un plan estratégico con acciones concretas. Todas las cumplió en el cronograma previsto. Pero hay partes, como bien lo dijo el señor ministro, en donde nosotros ya no tenemos un margen de acción, ya quedan en manos de otras personas, porque son temas de legislación que obviamente tienen que verse en la Asamblea Legislativa. Incluso el presupuesto, porque estas aeronaves o estas embarcaciones llegan, pero viene un tema de aseguramiento, Claro. de la misma tripulación, ¿verdad? que tiene que estar ahí, que no está contemplada en el corto plazo. O sea, que tenemos que ver cómo sacar los recursos para dar continuidad, o para que este equipo, que es además muy caro, no sufra ningún desperfecto y por el contrario tenga muchos años de vida y que sirva para lo que se trajo.
Claro, viene ahí todo el requerimiento de todo lo que implica un equipo nuevo, ¿verdad? A nivel de repuestos, de mantenimiento, de seguros, de tripulación. Claro, es como que a mí me regalan un carro de 50 millones y yo diga, bueno, yo tengo que pagar el marchamo el otro mes, el seguro, la gasolina. Ni el marchamo va a poder pagar. Ni el marchamo va a poder pagar. Más o menos esa es la realidad que está viendo Seguridad Pública. Es eso, y por eso un llamado más de los muchos que hemos hecho a los señores y señoras diputados para que nos aprueben el impuesto a las sociedades, incluso que aprueben las mociones que hemos nosotros mismos como ministerio enviado, porque originalmente el proyecto de ley dice que para equipamiento y para infraestructura, claro, que está muy bien, pero si solamente cubrimos eso, ¿cómo hacemos con seguros o combustible o la posibilidad de contratar más personas, policías? Claro. Actualmente el proyecto solo incluye infraestructura y equipamiento, ¿verdad? Ustedes están presentando la moción para ampliarlo a que puedan gastarlo en inversiones en general. ¿Quién redactó ese proyecto? Ese proyecto se redactó en concordancia con el Ministerio de la Presidencia, con el despacho del viceministro Luis Paulino. Claro, pero está mal redactado. Las mociones. No las mociones. Las mociones, claro que se hizo con el Ministerio de la Presidencia. No, las mociones pero fue lo que se redactó. El proyecto, ¿quién lo redactó? Es de una diputada. Realmente nosotros... ¿De una diputada de gobierno? Sí, de una... Una diputada del PAC. Sí, la verdad no sé si del PAC, pero sí. ¿Sí? Nosotros no participamos en la redacción, más sí a la hora de la moción. Y uno agradece mucho, por supuesto, que el interés de la diputada en querer propiciar de recursos, claro, ¿verdad?, al ministerio, pero a la hora de la hora, pues está bien, nada más que necesitamos mayor flexibilidad, porque de lo contrario, pues vamos a estar también con recursos y atados de brazos para poder ejecutarlos y llegarles a lo que realmente vamos a necesitar en el momento. Don Gustavo, cuando ustedes dicen, le hacemos un llamado a los diputados, hablemos con nombres y apellidos, ¿es a los diputados o a Otto Guevara? El que tiene mayor cantidad de emociones es don Otto Guevara, correcto. Que aquí no me gustaría, digamos, decir nombre por nombre, porque realmente... Sí, pero es que solo un diputado el que lo está bloqueando. Tendría que sumar varios. No, pero el que lo está bloqueando es don Otto. Sí, tengo entendido que sí. Sí, va a hablar 100 horas, son 7 meses de comisión. Claro, lo que pasa es que acá yo no quiero que se entre en este jueguito, Randall, odioso de una lucha personal. Sí, no, pero eso, yo a lo que quiero llegar es que usted... Ya yo estoy muy viejo para pelear. Usted está pensionado, don Gustavo, y yo sé que volvió a la función para ocupar el cargo de ministro de Seguridad Pública, pero no quiero ponerlo a pelear con don Otto. Lo que quiero es de qué términos de negociación podrían traer con don Otto de convencimiento, porque es él el que lo bloqueó. Es que los otros pueden no estar de acuerdo, pero permiten votarlo. Es que don Otto es el que no deja votarlo. Bueno, aquí yo creo que el país está muy claro, Randall. Ya la dinámica política está muy presentada, está muy publicitada, y usted lo ha dicho muy bien. En otros medios yo he hablado de que efectivamente libertarios son los que han tenido varado este proyecto, pero el problema es que mientras esté varado, Randall, día con día se siguen dando los homicidios, día con día se siguen dando los robos, los asaltos. Incluso usted, me acuerdo que me ha llamado que fue víctima en algún momento de un hecho delictivo, y la angustia que pasan las personas que me llaman, Randall, es preocupante. De venta de drogas, don Gustavo. De venta de drogas, claro, sí, también. Y yo creo que llegó la hora de decirle a los señores diputados en general que esto es un proyecto país, esto no es un proyecto de ningún partido, no es un proyecto, hay que verlo con la magnitud que realmente hay que ver esta situación del presupuesto de las sociedades anónimas, porque lo que va a llegar a reforzar la seguridad de ellos mismos, los mismos diputados. Ellos no están exentos de que les vaya a suceder algo en las calles por la cuestión del fenómeno delictivo que se está generando, y mucho menos o mucho más ahora que tenemos pues tanta problemática con la incursión del crimen organizado y con la gran cantidad de droga que se espera para este año y para el próximo año. Que es más del doble del año pasado. Más del doble. Estamos hablando de 2.000 a 2.500 toneladas de cocaína. Claro. Por último, Gustavo, en Colombia, si Dios quiere, se firmará este fin de semana el acuerdo de paz, ¿verdad? Pero para nadie es un secreto que las FARC se han mantenido con el narcotráfico y que de alguna forma han alimentado el narcotráfico. Claro. Lo que pasa es que los acuerdos de paz incluyen una reforma agraria que le quita, digamos, a las FARC las zonas más
fronterizas, ¿verdad? Y le genera de alguna forma zonas más donde puede tener mayor control el Estado colombiano. Esto, y no hay que ser un experto en seguridad, la cocaína se va a seguir produciendo, pero seguramente ya no en Colombia. Randall, vea, esto es un asunto serio. Sí, ¿para dónde se van a correr? Vea lo que se está hablando de los cuerpos de inteligencia. Cuando estaba las FARC en su apogeo, pues tenían el control de la siembra y el trasiego de droga, porque realmente eran traficantes, y eso no es ninguna guerrilla, eran traficantes. Esa era toda la mampara o el blindaje que tenían. Y había líderes jefeando esos envíos o esas entregas. Ahora que se va a firmar el acuerdo de paz, hay dos problemas que hay que tenerlos claros. Que al no haber estos líderes o estos jefes que antes eran los que direccionaban o giraban las políticas de la distribución y venta, se van a hacer células, pequeñas células a nivel de país, a nivel de las FARC en pequeño, y ellos van a querer acaparar el mercado, van a querer agarrar su parte del queque y empezar a hacer su negocio. Esto va a pasar. Y a raíz de la no fumigación de los campos de coca, pues se está generando una mayor producción. Pero a esto hay que sumarle el otro riesgo o la otra amenaza que se visualiza, que es que aparte de la coca, estos cargamentos o estos alijos van a venir acompañados de armas de fuego que en algún momento utilizaron la guerrilla. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar asentar más sus estructuras a nivel de región, y la única manera de asentarlos es de la única manera que ellos entienden, a través de la violencia y a través de armar a estas agrupaciones criminales. Entonces estamos hablando de que a Costa Rica van a venir estructuras criminales con mayores cantidades de coca, pero más armados, y esto va a provocar pues que haya más ríos de sangre en nuestros barrios y en nuestras carreteras, producto de estas grupos, de estas luchas internas que se generan entre ellos por acaparar el mercado nacional. Bueno, don Gustavo, muchas gracias por venir hoy. Orlando, muchas gracias a vos y a tu gente. Gracias, doña Bernardita, gracias, don Roberto, por estar aquí hoy. Antes de pedirle la canción, que va a tener que escogerla al aire, entonces, don Gustavo, voy a darle dos noticias de última hora. Una es que a las 2:37 ocurrió una nueva erupción en el volcán Turrialba. Esto está generando una columna de humo muy grande. Recordemos que todavía se encuentran paralizadas las actividades en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en el Aeropuerto Tobías Bolaños, y que seguramente si esa nueva erupción trae ceniza acá, pues el cierre será mucho más largo. Esa es una. Y la otra es que al parecer, el documento escrito del expresidente Arias se filtró a una agencia internacional que se llama IPS, y por error lo publicaron. Y si esta información es correcta, porque ahí está en IPS la imagen, la captura de internet, pues don Oscar estaría declinando en convertirse en candidato a la presidencia de la República, y estaría declinando también en darle el apoyo a cualquier otra persona. Ahora sí, señor, la canción. Le generé unos minutos para que pudiera escogerla. Dígame, don Gustavo. No, bueno, es que a mí, yo soy como esos, como decía este cantante, de esos románticos a la antigua. Ajá. Roberto Carlos, correcto. Entonces me gustaría escuchar esta de Roberto Carlos. Nada más déjeme ver cómo se llamaba esa. Amantes a la antigua. Bueno, imagínense, gracias doña Bernardita, gracias don Roberto. Doña Cecilia, Amantes a la antigua, Roberto Carlos. Es una buena canción, señor ministro, que escogió. Como te digo, a mí me gusta mucho el bolero. Sí, me doy cuenta, nada más estoy esperando que nuestros compañeros, Cecilia particularmente, me diga que está lista la canción para irnos con Roberto Carlos. Mañana el tema, intentaremos que sea, he invitado a don Oscar Arias a venir mañana a Matices. Aún no he recibido respuesta, así es que bueno, esperemos a ver qué nos dice y a ver si mañana logramos hacer un Matices con él. 3:22. Roberto Carlos despide Matices. Feliz tarde.